nos es grato, un honor, un lujo siempre poder escuchar al doctor Jesús Galarza Orilla, que también es docente de nuestra casa de estudios. Es una persona que he conocido hace poco y es muy amable, muy conocedor de su tema y al cual estimo mucho y espero en algún momento conocer en la presencialidad. Nos va a disertar el día de hoy sobre un interesante tema denominado Últimos cambios en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El doctor Jesús Manuel Galarza Orilla es doctor en Derecho por la Universidad de las Peruanas, maestro en Derecho Civil por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, abogado por la Universidad Federico Villarreal, ha sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y director de la Escuela Profesional de Derecho, docente universitario en la Universidad Tecnológica del Perú, tiene experiencia docente en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Administrativo, Derecho Constitucional y Defensa Nacional. Eh, Todo suyo el escenario, doctor Jesús Galarza. Para todos los participantes, por favor, cuidado con su micro y su vídeo para que no se active de forma involuntaria. Doctor Galarza, el escenario es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bruno Tapia, por su presentación. Queridos amigos, como comentaba con el doctor Bruno Tapia, es para mí toda una oportunidad la de reencontrarme con temas de derecho administrativo y procesal administrativo a nivel de docencia. Hace algunos años dicté el curso y cuando se presentó la oportunidad de dictar esta conferencia, escogí justamente poder dictar algo sobre procedimiento administrativo general. Y escogí los últimos cambios porque, bueno, nuestra ley del procedimiento administrativo general es muy amplia. Así como amplia, es muy importante porque es lo primero con lo que un estudiante de derecho o flamante abogado se encuentra en el ejercicio de la carrera. ¿Sí? Suelo decir de que el derecho procesal administrativo se puede empezar a ejercer aún sin ser abogado, siendo simplemente un procurador oficioso de alguna persona, siendo un representante. Uno puede estar ya haciendo su trabajo en el aspecto procesal administrativo, procedimental administrativo. ¿Sí? Bien, tenemos buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos un par de chats. Bien, amigos, el tiempo que se nos ha otorgado es de 45 minutos a una hora. En verdad creo que vamos a tener que ser un poco rápidos para alcanzar a poder compartir con ustedes todo aquello que deseo en este tiempo. Para el efecto hemos preparado un sumario. Hablamos de siglas y abreviaturas, una pequeña introducción, el historial de modificaciones, los 3 nuevos principios que son importantísimos. Después vamos a tocar puntualmente algunos aspectos de los cambios más importantes: la notificación electrónica, el procedimiento administrativo electrónico, la fiscalización posterior, a la cual la modificación que se ha hecho con la 1272 incorpora todo un capítulo en nuestra ley. El silencio administrativo, la documentación que está prohibida solicitar, el procedimiento sancionador, que es una de las razones por las que a veces más acudimos al tema procedimental administrativo, faltas administrativas y notificación de informes. Bien, empezamos entonces hablando de siglas y abreviaturas para efectos de esta breve exposición. Vamos a encontrar a veces las letras AA, autoridad administrativa, DL o DECLEG para decreto legislativo, P, publicación, PAG, procedimiento administrativo general, PL, poder legislativo, PE, poder ejecutivo, TUO, texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, y TUPA, texto único de procedimientos administrativos, como ya todos sabemos. Bien. A manera de introducción, ¿cómo se vienen estas últimas modificaciones? Mediante ley 30.506 del 9 de septiembre de 2016, quiere decir empezando el gobierno de Kuczynski, el Poder Legislativo delega en el Ejecutivo por 90 días la facultad de legislar, entre otras materias, en materias de reactivación económica y formalización, a fin de, entre otras cosas,
modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general del Perú, ¿sí? Que es la 27444 con todas las modificaciones que había tenido hasta ese entonces. ¿Para qué? Para simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, para priorizar y fortalecer la fiscalización posterior, para emitir normas que permitan la prestación de servicios en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, para dictar normas para la estandarización de procedimientos administrativos, porque habían procedimientos que unos eran de una forma, otros de otra forma distinta, cada uno tenía particularidades, entonces se hacía la cosa un poco difícil. Se dispuso dar unas modificaciones para estandarizar los procedimientos administrativos, hacerlos casi todos iguales, con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos, facilitarle al administrado hacer que todo obedezca a una misma lógica. Aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas. Ustedes saben que en nuestro país, con una burocracia tan grande, a veces la burocracia hace que los procedimientos sean lentos. Entonces se trataba de eliminar las barreras burocráticas para que se pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Autorizar la transferencia de programas sociales mediante decreto supremo y dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado para brindar una mejor calidad en el servicio al ciudadano. Esa es la razón de ser de las últimas modificaciones que se introdujeron por el decreto legislativo 1272. Muy bien. Es así que llega el año 2016, el 21 de diciembre, y se expide el decreto legislativo 1272, que modifica a la 27444, quien sigue siendo la norma matriz. Hasta el día de hoy es la 27444, modificada por la 1272, pero sigue siendo la misma norma. ¿Cuál es la característica principal de la 27444, modificada por la 1272? Que deroga a la ley 29060, la ley del silencio administrativo. ¿Y qué hace al derogarla? ¿Nos quedamos sin silencio administrativo? No. Todo lo que decía esa ley 29060 ingresa a la 27444. Entonces ahora tenemos una ley del procedimiento administrativo general que tiene incorporado ya al silencio administrativo. En un solo dispositivo encontramos todo. Bien. Esta serie de modificaciones traen siempre alteración de los articulados, poner el artículo 275A, 275B, entonces eso es un poco difícil para su lectura y correlación. Entonces, para evitar esos problemas, se expide un TUO, un texto único ordenado. Y es así que el 20 de marzo del año 2017 se emitió como el TUO aprobado por el Decreto Supremo 006-2017, JUS, por el cual se le daba una correlación a todos los números, a los nuevos números que tenían los artículos, ¿sí? Y decimos el Decreto Supremo 006-2017 JUS porque es un decreto supremo solamente, no tiene jerarquía de ley. Un decreto supremo es un dispositivo sublegal. No puede modificar a la ley del procedimiento administrativo general, solamente lo ordena, solamente permite su mejor lectura, le pone nuevos números a los artículos, los pone en orden, pero no modifica su contenido. Bien, la razón de ser de los decretos supremos que constituyen TUOs es la de ordenar y sintetizar el texto de los dispositivos legales que con jerarquía de ley, como decreto legislativo, ese sí tiene jerarquía de ley, constituyen la norma principal. Muy bien, el decreto legislativo 1272 modifica algunos artículos de la ley 27444. Bien, el historial de modificaciones. Desde mucho tiempo atrás se dio la ley del procedimiento administrativo general, exactamente el 11 de abril del año 2001, con este nuevo milenio. Esta ley 27444 viene a reemplazar a una serie de dispositivos legales que, como comentaba con el doctor Bruno Tapia, vienen pues a formar un cuerpo que independiza a las normas administrativas del Código Civil
le decía que cuando yo estudiaba Derecho, no existía ese ordenamiento. Lo básico era el Código Civil y existía solamente un reglamento, el 006-67-SC, me acuerdo. Después fue cambiando por otros dispositivos, pero el que ya lo organizó de una manera concreta, madura, con mucha avanzada, fue la 27444, que se dio el 11 de abril del 2001. Bien, este dispositivo legal ha sufrido diversas modificaciones. Ahí tenemos enumeradas todas las modificaciones que ha tenido, con sus fechas de publicación. Pero dentro de todas ellas, yo quiero destacar el Decreto Legislativo 1272, publicado el 21 de diciembre del año 2016, ¿sí? Que es la que ha introducido los cambios más importantes y más sustanciales. No es el último. Después ha habido el Decreto Legislativo 1295, el 1308, el 1311, y otros que han ido incorporando algunas nuevas pequeñas modificaciones. Bien, quiero decirles para esto de que para este trabajo nos estamos guiando del último TUO, del último texto único ordenado de la ley 27444, que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 004 del año 2019, es decir, hace 3 años atrás. Publicado en el Diario Oficial del Peruano el 25 de enero del 2019, perteneciente al sector justicia. ¿Sí? Bien, dicho esto, hemos visto ya el historial de modificaciones, entonces, de acuerdo a nuestro sumario, vamos a entrar a hablar de los 3 nuevos principios. En nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General siempre hemos conocido desde su creación 16 principios, ¿sí? El Decreto Legislativo 1272 lo que ha buscado es optimizar la regulación de los principios del procedimiento administrativo con el fin principal de tutelar el derecho de los administrados. ¿Qué pasa con las normas administrativas? Así como muchos de nuestros funcionarios y servidores administrativos, parece de que en nuestro Perú una persona se sienta en una oficina pública, le dan un cargo público administrativo y esa persona se transforma. Esa persona empieza a sentirse que le hace un favor a la ciudadanía cuando empieza a trabajar. Y eso está muy mal. Y hay quienes en el ejercicio de su función empiezan a poner trabas, empiezan a poner requisitos, empiezan a ejercer cosas que van más allá de lo que la ley las faculta. Ese problema se ha venido presentando. Entonces, nuestra ley del procedimiento administrativo general lo que ha buscado es tratar de sentar bases muy sólidas para que eso no se siga sucediendo. Tan es así que a los ya existentes 16 principios del procedimiento administrativo general, que todos conocemos, legalidad, debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, imparcialidad, informalismo, presunción de veracidad, buena fe procedimental, celeridad, eficacia, verdad material, participación, uniformidad, predictibilidad o de confianza legítima. Le mejoró el nombre porque era solamente predictibilidad. Privilegio de controles posteriores. Ahora se han incluido 3 nuevos principios. El principio de ejercicio legítimo del poder, el principio de responsabilidad y el principio de acceso permanente. 3 aspectos que si bien nosotros podríamos decir, pero si eso ya estaba en contenido, se entendía de lo anterior. Sí, se entendía de lo anterior, pero como a veces no todos los señores que están sentados en el buró o en una oficina administrativa lo entienden, era necesario que se venga a constituir como parte de los principios que guían el procedimiento administrativo general en el Perú, para que se tenga muy claro, para que forme parte de las bases que sustentan a todo el procedimiento administrativo general. Es decir, para que no se confunda con ninguno de los articulados, sino son bases fundamentales del procedimiento administrativo del Perú. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, ya no son 16 principios, ahora son 19. ¿Sí? Bien, el primer principio, principio de ejercicio legítimo del poder. Y textualmente, esto está en el título preliminar de nuestra ley, nos dice textualmente lo siguiente: la autoridad administrativa
sea cual fuere la jerarquía, ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades. Es decir, señores, una autoridad administrativa no puede hacer nada más de lo que está específicamente señalado en su manual de organización y funciones. No hay de que yo también tengo atribución para esto, entonces también puedo hacer lo otro. No, no. Si no está taxativamente señalado que es su función, no lo puede hacer. Y si incurre alguna autoridad administrativa en hacer más allá de lo que le señala la norma, va a incurrir en el ejercicio excesivo de la función. Va a evitarse especialmente el abuso del poder. De eso se trata. Bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o a veces para irse en contra del interés general. Porque las autoridades administrativas muchas veces son muy creativas, pero son muy creativas con fines especiales. Entonces, lo que persigue nuestra ley del procedimiento administrativo general es encuadrar bien a la autoridad administrativa para que no se vaya más allá de su función. ¿Sí? Porque cada vez que se va más allá de su función no es precisamente para ayudar, sino para perjudicar. Bien. Otro principio. El principio de responsabilidad. Nuevo principio. La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados. Señores, ahora sí. Quiere decir que ya no es la entidad la que responde solita. Es la autoridad también, la persona que ejerce la función administrativa y que se ha excedido, la que también va a responder junto con la entidad. Dice, obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores. No solamente hablamos de los jefes, ¿ah? Hablamos también de quienes están frente a frente al público. Funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo al ordenamiento jurídico. A quienes hemos venido trabajando toda una vida en lo que es la administración pública, en verdad le encontramos mucho sentido a ello. Porque somos testigos de muchas cosas que se han hecho de buena fe para ayudar, pero nadie se queja. Cuando te excedes un poquito para ayudar sin perjudicar a nadie, nadie se va a quejar. Pero cuando te excedes para perjudicar por A, B o Z razones, generalmente subalternas, es allí donde hay que poner un coto. Es allí donde hay que poner freno. Y qué bueno que el decreto legislativo 1272, en esta modificación que incorpora los 3 nuevos principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ha consignado el principio de responsabilidad, para que los servidores y funcionarios públicos también sientan personalmente de que no es su entidad la que va a responder sola, ellos mismos van a responder, van a tener que ser incorporados y ser perjudicados económicamente, bueno, o como resulta necesario, para satisfacer el perjuicio que causaron. Muy bien. Y el tercer principio, el principio de acceso permanente. Muchas veces, y algunos de ustedes serán testigos, trabajar un expediente administrativo, participar en una gestión administrativa, era cuestión de un misterio. Uno cumplía con presentar el papel y el acceso al expediente, oh no, eso era vedado, parecía una investigación fiscal en la cual había parámetros para incorporarse, en la cual había, que les digo, documentación que no podía acceder. No, señor, no es así. Ahora ya quedó muy claramente establecido el principio de acceso permanente. La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo. Ojo, no es entregar información a cualquiera. No. Es entregar información a los que están formando parte del procedimiento administrativo, a los que son parte, a los que tienen interés directo en ese procedimiento. Para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder a obtener copias. Es decir,
No hay de que, señor, quiero ver el expediente. Ah, véngase la próxima semana. No, es de inmediato. Y si no, su queja. Y uno debe exigir, cuando quiera, copias de los actuados. Yo les digo, cuando actúo a nivel administrativo, generalmente pido copias de actuados debidamente foliados. Porque a veces la administración no folea con oportunidad. Quizás porque están con mucho trabajo, pero señores, seamos conscientes de que cuando no se folea con oportunidad, se presenta el riesgo, se corre el riesgo de que haya documentación que pueda aparecer incorporada cuando antes no existía. Entonces, es bueno cuando uno ejerce la actividad administrativa estar teniendo uno su falso expediente debidamente foliado y verificar que lo que uno tiene sea exactamente igual a lo que tiene la administración. Y la administración, al saber eso, va a saber que no. Ya se le entregó copias al abogado o al interesado. Esto no lo puedes tocar. ¿Sí? Y si se pasó algo, si algo no cumplió la administración, pues tendrán que buscar la manera legal de recomponerlo. ¿Sí? Bien. Y acceder a las copias. En cualquier momento podemos acceder a las copias, en cualquier momento podemos conocer el estado de la tramitación, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. Ustedes bien saben que de acuerdo a la ley de transparencia, cualquier ciudadano puede pedir información de cualquier procedimiento en el Perú, siempre y cuando no esté protegido expresamente por la ley. ¿Sí? Nosotros podemos pedir el acceso a cualquier expediente administrativo del Perú, ¿sí? Que ya haya sido concluido. Y pedimos que se nos otorguen las copias completas. Pagamos el derecho correspondiente y lo tenemos en nuestras manos. Porque eso es información pública. Eso no es información secreta. Salvo que la ley establezca excepciones. De hecho, que hay excepciones. Aquellos que puedan atentar contra la intimidad personal no te la van a entregar. Pues. Una historia clínica jamás te la van a entregar. Un tema que tenga que ver con la defensa nacional o con las estrategias de lucha contra la criminalidad organizada, no te la van a entregar. ¿Sí? Aunque es información que está protegida por ley. Pero cualquier otra información de carácter común en la ciudad, que nos atañe a la ciudadanía, tenemos el derecho de pedirla y la autoridad administrativa tiene la obligación de otorgarla. ¿Sí? Eso es en cuanto a los 3 nuevos principios que no hacen más que aclarar y dejar muy bien sentado de que los derechos de los ciudadanos deben ser respetados en todo instante. Ese es el punto 4, los 3 nuevos principios. Vamos al punto 5, notificación electrónica. Esto ya es un tema de avance. Ya la tecnología ha avanzado, los tiempos han cambiado, todos tenemos que adecuarnos a los nuevos cambios. En el decreto legislativo 1272, lo que se busca es mejorar el marco sobre notificación electrónica para la simplificación de procedimientos administrativos. ¿Cómo no hacer uso de la notificación electrónica si esta misma conferencia se está haciendo a través de medios electrónicos? Gracias a la computadora, gracias a nuestras redes de internet, podemos tener esta conferencia y esta conversación. Y todo en el Perú hoy por hoy se ha modernizado. Entonces, hagamos uso de la modernidad para agilizar los procedimientos administrativos. 20. Modalidades de notificación. Miren ustedes. Notificación siguiente en el siguiente orden de prelación. En el 20.1.1 nos dice la ley, es la notificación personal a domicilio. Sigue siendo la primera. En el 20.1.2 ya nos incorpora algo electrónico, pero ya estaba. Telegrama, correo certificado, telefax u otro medio. Ya está. Eso ya se venía haciendo hace mucho tiempo atrás. Tercera, cuando no se podía encontrar un domicilio, publicación en el diario oficial y en uno de mayor circulación. Entonces, señores, si no había domicilio, ¿cómo lo notificas? Haces una publicación y se supone que todo el mundo lee el peruano. Claro que en la realidad lo lee, pues, el 1% del país y eso. Pero también en un diario de mayor circulación. Además del peruano, en cualquier otro periódico. Y se han dado varios casos en que por periódico la gente se ha enterado y ha logrado hacer valer su derecho. ¿Sí? Bien. En el 20.4 se incorpora la notificación por correo electrónico.
¿sí? Requiere la autorización expresa del administrado. Sí, si el administrado no autoriza expresamente a que se use su correo electrónico, no pueden notificarlo por correo electrónico. Uno tiene que decir, yo consigno mi correo electrónico tal para que allí me lleguen las notificaciones. Bueno, en todos los procedimientos administrativos ya se nos exige correo electrónico, ¿sí? Y nos resulta más fácil. Nos resulta más fácil para todo, porque incluso los escritos pueden ingresarse por correo electrónico. Se puede emplear firmas y certificados digitales. Lógicamente, la autoridad a veces, por estos temas del COVID lo ha hecho más evidente, pues se usan las firmas digitales para evitar el contacto personal. Y está permitido. Se puede asignar al administrado una casilla electrónica. Lógicamente, en vez de que ir a notificarlo a su domicilio, porque no es un domicilio claro, porque no se sabe cómo llegar, porque hay dificultad tanto para el que va a entregarlo como para el que tiene que recibirlo, porque no tienen direcciones claras, etc. Entonces, se asigna una casilla electrónica al administrado, donde a través de los medios electrónicos puede ingresar a su casilla y ahí va a encontrar sus notificaciones, lo que a él le interesa. Muy bien. Será válidamente efectuada esa notificación cuando la entidad reciba la respuesta de recepción en un plazo de 2 días útiles. Es decir, hoy por hoy es fácil verificar cuando alguien recibió o no recibió una notificación, porque el mismo sistema informático te lo dice. Si lo recibió, si lo vio, si lo leyó. Pero para efectos de la notificación electrónica, nos pide de que tiene que existir una respuesta de recepción en un plazo de 2 días útiles. Hoy en día, en diversas gestiones administrativas, no hace falta que uno diga lo recibí. Es suficiente que el sistema informático señale de que sí fue entregado de conformidad. Y esa es la constancia que se adjunta al expediente para acreditar que fue notificado oportunamente. Surte efectos el día que conste haber sido recibida. Muy bien. Eso es entonces las nuevas características que nos trae la notificación electrónica. Y no hablamos más porque si no, no alcanzamos a exponer todos los temas. Retornamos. Punto 5, nos vamos al punto 6. Procedimiento administrativo electrónico. Bien, señores, si el Poder Judicial ya tiene expedientes electrónicos, ¿por qué los procedimientos administrativos no podrían tenerlo? Señala el artículo 30, ya en la norma claramente, cómo es el procedimiento administrativo electrónico. Y nos dice, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, sin perjuicio de que se sigan formando los expedientes y cosiendo o engrampando, ¿sí? El procedimiento podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos. Aún nuestra legislación administrativa está en ese proceso de adecuación. Por eso no define solamente por lo electrónico. Acepta lo electrónico, pero aún con el respaldo de lo físico. Todo es una transición. Este procedimiento deberá respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento. ¿Cuáles son los derechos y garantías del debido procedimiento? Vamos al título preliminar, a uno de los principios del debido procedimiento. ¿En qué consiste? No vamos a desarrollarlo todo, pero rápidamente, a poder expresar sus argumentos, a poder ofrecer y actuar sus pruebas, a recibir una resolución debidamente motivada, a poder presentar sus impugnaciones, a ser notificado con todas las garantías. Entonces, señores, todas esas garantías del debido procedimiento, bienvenidas. Y ojo, que en el procedimiento administrativo electrónico deberán ser garantizadas. No por ser un procedimiento electrónico, administrativo electrónico, vamos a pretender vulnerar de alguna manera las garantías del debido procedimiento. El expediente administrativo electrónico, el procedimiento administrativo electrónico señala que este procedimiento deberá respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento y deben constar, debe haber constancia a efectos de evitarnos nulidades y problemas posteriores. Bien,
los actos administrativos, nos dice, que se han realizado a través del medio electrónico, firmas digitales, etcétera, poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Es decir, si nadie podrá decir, no señores, a mí solo me notificaron por correo, pero no me llegó en físico. Señor, tiene el mismo valor. Si usted proporcionó su correo electrónico, autorizó que se le notifique por correo electrónico y está la constancia de que el correo le llegó, señor, usted no tiene nada que decir. Usted está bien notificado. Y aquí está la constancia. Y sale la constancia electrónica y quizás la constancia en el expediente físico que aún existe. Entonces, estos avances que tiene la tecnología nos sirven para mejorar los procedimientos. No pretenda utilizarse para incrementar argumentos que traigan más problemas que soluciones. Muy bien, hemos hablado del procedimiento administrativo electrónico, a menos de lo más sustancial. Vamos a hablar de la fiscalización posterior. De esto sí tenemos bastante más que hablar, porque la fiscalización posterior fue uno de los temas, fue una de las razones principales por las cuales el Poder Legislativo autorizó al Poder Ejecutivo a expedir un decreto legislativo, el 1272, para mejorar la administración pública. Porque lo que más quiso mejorar fue la fiscalización posterior. Miren ustedes algunos de los artículos que han sido modificados. En el artículo 4 del título preliminar, principios que se sustenta el procedimiento administrativo. Este principio ya es antiguo. Principio de privilegio de controles posteriores. Esto ya existía. Dice, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior. ¿Qué cosa es la fiscalización posterior? Que todo lo que se está trabajando después se puede revisar a ver si está bien hecho o no está bien hecho. Nuestra ley del procedimiento administrativo dice, señores, tenemos como un primer principio, ¿no? El hecho de que cuando tú presentas un documento, se te debe creer de inmediato, ¿sí? Nos señala, vamos a retroceder aquí a la diapositiva, acá. Miren ustedes, el principio de presunción de veracidad. ¿Qué cosa dice ese principio de presunción de veracidad? Señores, el principio de presunción de veracidad quiere decir que yo presento un escrito y lo que yo digo tiene que darse por cierto. Me tienen que creer. Lo que yo estoy presentando y estoy argumentando se me tiene que creer en principio. Pero eso no quiere decir que me tienen que creer con las manos juntas. La entidad tiene la obligación de poner en funcionamiento el principio de verdad material para poder verificar si lo que yo he dicho es verdad o no es verdad. En principio me tienen que creer, pero ese principio que señala que me tienen que creer está supeditado a que verdaderamente lo que yo he dicho sea verificado y sea real. La autoridad administrativa está en la obligación de verificarlo. No puede creerme con los ojos cerrados. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de verdad material. Pero, ¿y cuándo se pone en práctica? Se pone en práctica cuando viene el privilegio de controles posteriores. El principio de verdad material se desarrolla durante el procedimiento administrativo. Y el principio de privilegio de controles posteriores puede incluso ponerse en actuación cuando ya acabó el procedimiento administrativo. Y puede traer la nulidad de lo que se hizo. ¿Por qué? Porque se encontró de que engañaste, sorprendiste a la administración y te va a traer encima un proceso penal. Así que mucho cuidado. Artículo 34, fiscalización posterior. 34.2. Tratándose de los procedimientos de aprobación automática, ojo, porque tenemos dos, ¿no? Hay dos tipos de procedimiento. El de aprobación automática y el de evaluación previa. Tratándose de los de aprobación automática, ¿cuáles son? Esos en los que yo presento mi solicitud y desde que la presento debo considerar de que ya está aprobada. Hay ciertas gestiones para las cuales la ley
Así lo señala. ¿Cómo saber cuáles son? ¿Dónde vamos a ver cuáles son los procedimientos que tienen aprobación automática de cualquier entidad del Estado? Tenemos que recurrir a su TUPA, a su texto único de procedimientos administrativos. Allí nos va a decir qué procedimientos tienen aprobación automática y qué procedimientos tienen evaluación previa para que sean aprobados recién. Muy bien. Entonces, tratándose de los procedimientos de aprobación automática y en los de evaluación previa, en los que ha operado el silencio administrativo positivo, ojo, la fiscalización comprende no menos del 10% de todos los expedientes, con un máximo de 150 expedientes por semestre. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que, señores, en toda entidad del Estado, cuando ya se empezaron a seguir los procedimientos y se están aprobando, ya sea por aprobación automática, o en aquellos que siendo de evaluación previa, con silencio administrativo positivo, fueron aprobados porque pasó el tiempo, no se llegó a responder nada y consiguientemente se aprobó por el silencio administrativo positivo, de esos expedientes, la administración tiene la obligación de fiscalizarlos. ¿En qué cantidad? Bueno, si tienes 1000 expedientes, aquí te dice, no menos del 10%. Quiere decir que si tienes 1000 expedientes, por lo menos 100 tienes que fiscalizar. Como un máximo de 150 expedientes por semestre. Tampoco no vas a fiscalizarlos todos. ¿Sí? Si tienes más expedientes, te dice ya, hasta 150 por semestre vas a fiscalizar. Porque si no, todo se va a pasar fiscalizando que no trabaja. Entonces, esos son los márgenes que establece la ley para la fiscalización posterior. ¿Sí? Seguimos. El artículo 34, en su punto 4 nos dice, se crea la central de riesgo administrativo. Esto no existía. Dice que la relación de administrados que hubieran presentado declaraciones, información o documentos falsos o fraudulentos es publicada trimestralmente por la central de riesgo administrativo. Quiere decir que cuando se hace la verificación posterior o cuando en algún momento de mi gestión se determina que yo he mentido, mi nombre va a ir a un registro. Se va a abrir un registro. Existe un registro donde va don fulano de tal ha presentado una declaración, una información o un documento falso o fraudulento y queda uno registrado. Y eso se conoce en toda la administración para saber que esa persona es un riesgo. Así como existe la central de riesgo para los que no pagan sus deudas, igualito. Existe la central de riesgo para los que son mentirosos ante la administración pública, para los que presentan documentos fraudulentos, para los que presentan documentos falsos, sin perjuicio del proceso penal que les espera. ¿Sí? Porque hay delitos contra la administración pública. Cuidado. Las entidades deben elaborar y remitir la indicada relación. Todas las entidades deben de emitir la relación de todas aquellas personas que han mentido, que han presentado documentos falsos. Esas relaciones las deben remitir justamente a la central de riesgo administrativo, para que allí quede registrado los nombres de todas esas personas. Bien, las entidades del Estado están obligadas a realizar fiscalización posterior a todos los procedimientos iniciados por los administrados, incluidos en la central de riesgo administrativo. Quiere decir que si una persona está ya registrada en esa central de riesgo y se le ocurre iniciar cualquier otra gestión en cualquier otro lugar del país, pues señores, toda gestión que inicien esas personas que están en esa central de riesgo tienen que ser revisadas. Porque existe un alto riesgo de que ese señor pueda volver a mentir. Porque existe riesgo de que ese señor pueda volver a presentar una gestión fraudulenta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ha incorporado en nuestra ley del procedimiento administrativo general. Muy interesante, ¿no? Seguimos. No solamente lo que les he mencionado es lo que se incorpora en cuanto a fiscalización. Existe un nuevo capítulo, ¿ya? Un nuevo capítulo
que dice la actividad administrativa de fiscalización. El decreto legislativo 1272, del que es el que más nos ocupamos ahora, busca reforzar la facultad de fiscalización posterior e incorpora dentro del título cuarto del capítulo 2 la actividad administrativa de fiscalización. Y a este capítulo le ha consignado los siguientes artículos. El 239, lo que es la definición de la actividad de fiscalización. El 240, facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización. El 241, deberes de las entidades que realizan actividad de fiscalización. 242, derechos de los administrados. 243, deberes de los administrados. 244, contenido mínimo del acta. 245, conclusión de la actividad de fiscalización. 246, medidas cautelares y correctivas. El tiempo es nuestro peor enemigo. Tengo que volar. Si no, me voy a quedar sin terminar mi posición. Vamos adelante, rapidito. La definición es el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control e inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigidas. Es fácil, ¿no? ¿Cuáles son las facultades de las entidades que ejercen fiscalización? Requerir la exhibición o presentación de todo tipo de documentación. Interrogar a las personas. Generar un registro de la declaración. Pueden grabarla. Realizar inspecciones en locales y o bienes. Copiar archivos físicos, electrónicos, tomar fotografías, grabar audios o videos, realizar exámenes periciales, utilizar equipos que consideren necesarios, ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización y otros que le permitan las leyes especiales. Esas son las facultades de las entidades. ¿Y cuáles son sus deberes de las entidades que hacen fiscalización? Primero tienen que realizar la revisión y evaluación de la documentación correspondiente. Segundo, cuando llegan a fiscalizar, tienen que identificarse. Tienen que citar la base legal que les sirve de respaldo para actuar. Tienen que entregarle una copia del acta al fiscalizado. Y tienen que guardar reserva sobre la información que han obtenido. No pueden llegar a su casa, a su barrio y empezar a contarle a sus amigos lo que han hecho. No. Reservado. ¿Sí? Muy bien. 242. Derechos de los administrados que son fiscalizados. Tienen que ser informados del objeto y sustento legal, plazo de duración, sus derechos y obligaciones. Tienen que requerir las credenciales, ¿sí?, de los que van a fiscalizarlos. Pueden realizar grabaciones en audio o video, también los administrados. Pueden incluir observaciones en las actas. Señores, sí, ustedes saben, quiero que quede constancia de tal y cual cosa. Esto. Pueden presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales. Y pueden estar asesorados por su abogado. ¿Sí? ¿Cuáles son los deberes de los administrados fiscalizados? Brindar todas las facilidades, permitir el acceso a los fiscalizadores, suscribir el acta de fiscalización. No es eso de que me niego a firmar, yo no quiero, no me gusta. No, señores, hay que colaborar. Si se niegan a firmar, igualito, van a firmar todos los demás, haciendo presente que usted se negó a firmar. Y eso no lo va a salvar de nada. Las demás que establezcan las leyes especiales. Muy bien. Vamos a hablar del silencio administrativo. El decreto legislativo 1272 busca formular una mejor regulación sobre los silencios administrativos y sus efectos. ¿Se acuerdan que les dije la 29060 ya la derogó? Bueno, todo eso lo metió acá. ¿Sí? Deroga la 29060. ¿Qué dice el artículo 35? Procedimiento de evaluación previa con silencio positivo. Supuesto 1. Todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo. Y segundo supuesto, recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, salvo en un procedimiento sancionador, ¿no? En estos casos son procedimientos de evaluación previa con silencio positivo. Si son procedimientos que no es la aprobación automática, sino que tienen que seguirse un procedimiento, pero la ley les otorga el silencio administrativo positivo. Es decir, que si la administración no responde dentro del término de ley, que son 30 días, pues se les da la razón. El plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa es 30 días hábiles, ¿sí? Salvo que por ley se establezca un plazo mayor. Si en 30 días hábiles, no corrientes, hábiles, la administración no responde, se supone que la respuesta que le están diciendo es sí, señor. Lo que usted pide está concedido. Efectos del silencio administrativo positivo.
los procedimientos quedarán automáticamente aprobados, ¿sí? Y esto pone fin al procedimiento. Así de rápido. Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo. Es aplicable en aquellos casos en los de la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público e incide en la salud del medio ambiente. En aquellos procedimientos que generen obligación de dar a hacer por el Estado o en caso de alteraciones. Listo. Señores, cuando uno va a hacer una gestión y la gestión que uno va a hacer puede traer repercusión para la colectividad, nunca te la van a aprobar automáticamente. Siempre va a ser con evaluación previa. Y ojo, el silencio administrativo va a ser negativo, cosa que si la administración no te responde dentro de los 30 días, tú no vas a suponer que la respuesta es sí, sino vas a suponer que la respuesta es no. Ese es el procedimiento de evaluación previa con silencio negativo. Y si tú supones que es no porque no te respondieron, ¿qué vas a hacer? Tienes que interponer los recursos impugnativos, ¿sí? O puedes apelar para que la otra autoridad superior, en vista de que no te ha respondido nada, pues te responda, positivo o negativamente. Ya, por ahí hay un tema de que cuando es negativo en la primera instancia, en la segunda es positivo. Pero si no, vamos a entrar tanto en ese detalle. Seguimos. El 197, efectos del silencio administrativo negativo. Tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales, como mencionábamos. La administración mantiene la obligación de resolver hasta que se le notifique el inicio de un proceso judicial o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. Es decir, se venció el plazo de los 30 días. La administración no respondió, pero el administrado tampoco hizo nada. ¿Qué pasa con la administración? Como no respondió en 30 días, ¿ya no responde? Sigue teniendo la obligación de responder. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el administrado pues no haya acudido directamente a la autoridad superior o si se agotó la vía administrativa no haya recurrido a contencioso administrativo. Hasta ese momento tiene la obligación de responder. No termina su obligación ahí. El punto 8. Vámonos al punto 9. Documentación prohibida. Bueno, definitivamente no vale que la administración te pida lo que se supone que ya lo tiene, ¿no? En estos momentos están prohibido, por ejemplo, que te pidan copia fotostática de tu DNI. Ya no te pueden pedir eso, pues, porque se supone que la administración pone tu número de DNI y aparece lo que RENIEC le envía. Y así hay documentación que la administración ya tiene. Entonces, no te pueden estar pidiendo para que presentes documentación que la administración, por la propia naturaleza, por la propia función que desempeña, tiene ya. ¿Sí? Muy bien. Aquí está, aquella que haya sido expedida por la entidad, presentación de más de 2 ejemplares de un documento, salvo que sean fotografías personales, salvo para obtener documentos de identidad, licencias o autorizaciones, documentos de identidad personal, constancia de pago, pues bastará con informar el día de pago y el número de constancia de pago, lógico, porque la entidad lleva pues los registros de los pagos que se han hecho, ¿no? Entonces, esas cosas ya no se pueden exigir. Y eso es una gran cosa, porque había entidades que te pedían una serie de requisitos tontos, cuando ya no tiene sentido de que te lo pidan. 9, documentación prohibida. 10, procedimiento sancionador. Este es un procedimiento muy interesante. El principio de culpabilidad. Al igual que en el proceso penal, señores, no hay responsabilidad objetiva. No basta que una conducta esté tipificada para decir ya es culpable. No. Se tiene que acreditar, se tiene que investigar y se tiene que verificar que efectivamente la persona ha sido la responsable de la infracción para poder aplicarle una sanción administrativa. ¿Sí? Está prohibida el criterio objetivo. Siempre tiene que ser subjetivo, ¿ya? Salvo en los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la retoma. Si la ley dice lo contrario, ya es otra cosa. En el artículo 2 del numeral 2 del título preliminar de la 27444, decía que los procedimientos especiales se rigen supletoriamente por la presente ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto.
Eso decía la 27444 antes de su modificación por la 1272. Miren lo que dice la modificación que incorpora la 1272 y ahora la 27444 tiene este nuevo texto. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Quiere decir, señores, que la ley del procedimiento expeditivo general pasa a ser la primera entre todos los procedimientos que regulan procedimientos administrativos en el Perú. Existen varios dispositivos que regulan procedimientos administrativos, pero ninguno de esos dispositivos que regulan procedimientos administrativos puede ofrecer menos ventajas que las que ofrece la ley matriz, la 27444. Y esta es una ley que está por encima de todas las otras leyes que regulan procedimientos administrativos especiales. Salvo, siempre hay una salvedad, los procedimientos seguidos ante la SUNAT, el Tribunal Fiscal y otras administraciones tributarias. ¿Listo? Procedimiento sancionador. Caducidad del procedimiento sancionador. Señores, se ha iniciado un procedimiento sancionador contra una persona y le notifican, ¿sí? Señor, el día de hoy, 1 de enero del 2022, le notificaron que se le está instaurando procedimiento sancionador. Y se empiezan las investigaciones, van, pruebas, escritos, declaraciones, testigos, y nos llega enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Llegó el mes de septiembre y empieza el mes de octubre. Estamos en el mes número 10. ¿Qué pasó? El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Quiere decir que si llegó el mes número 10, señores, ese procedimiento ha caducado. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por 3 meses por parte de la administración. Ojo, pero la administración debe emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo previo a su vencimiento. Es decir, esta resolución para ampliarla no puede ser expedida en octubre, sino tiene que ser expedida antes de que vence el plazo. Si el plazo ya venció en septiembre y llegó octubre y no lo hicieron, el procedimiento caducó, ¿sí? Y la sanción queda sin efecto. Se acabó el procedimiento, se acabó todo. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo, señores. Así que aquellos que ejercen el procedimiento administrativo sancionador, ahí recuérdenlo. Eximentes de responsabilidad por infracciones. En caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada, es un eximente. Señores, algo que tú no pudiste preverlo, no te trae responsabilidad, pues. Tú estabas parado, vino alguien, te empujó y tú con tu cuerpo le causaste un daño al otro, ¿sí? Lo perjudicaste a otro. Una fuerza física irresistible, no fue tu intención. Tú no pudiste hacer otra cosa. Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. También eso te exime de responsabilidad. No te exime del proceso, porque de todas maneras te van a investigar, pero sí te exime de responsabilidad, ¿sí? La incapacidad mental debidamente comprobada por autoridad competente. Definitivamente, la persona que no tiene la suficiente capacidad mental o no es consciente de la naturaleza pecaminosa de sus actos, pues no puede ser responsable de los mismos. La orden obligatoria de autoridad competente. Aquel que debe cumplir de manera obligada una actividad y se le ordenan que la haga, ojo, y él no pueda prever el carácter delictuoso de su acto, también está eximido. ¿Sí? Pero si me dicen, oye, dispárale, mátalo. Ya, pues me ordenó mi jefe, no, pues. Entonces, tiene que haber la orden obligatoria de la autoridad competente siempre y cuando no vulnere dispositivos de mayor jerarquía, como el derecho a la vida, ¿no? El error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. Hay disposiciones administrativas que no son claras. Hay disposiciones administrativas que son confusas.
Entonces no deja de entender bien cuál es su sentido. Si a lo largo del procedimiento administrativo sancionador se determina que esa ley o que esa orden era confusa, no era clara, entonces no se le puede sancionar. Se le tiene que eximir de responsabilidad. La subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Cometió un error, pero antes de que lo sancionen, antes de que le inicien el proceso, lo subsanó de inmediato. Señor, ya está subsanado. Se me rompió algo importante, pero yo hice un esfuerzo, me hice un préstamo, lo conseguí, acá está, señor. Era mi responsabilidad, pero ya lo subsané. Entonces, eso te exime de responsabilidad por infracciones. ¿Sí? Bien. Atenuantes para las infracciones. Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad en forma expresa y por escrito, tendrá que atenuarse su responsabilidad. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa, esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe. Y otro que se establezca de forma especial. Hasta allí el procedimiento sancionador. Faltas administrativas. Se agregan 12 faltas administrativas que podrían ocasionar la suspensión, cese o destitución de las autoridades y personal al servicio de las entidades. Miren, esto protege, este 1272 protege al administrado por todas partes. Dice, ¿qué cosa es una infracción grave? Una falta administrativa grave. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo. Cuando la ley, la TUPA lo señala, y dice positivo, pero yo no quiero, que para mí es negativo. Tú no puedes desconocerlo como servidor público. Eso es una infracción, ¿sí? Una falta administrativa. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a lo dispuesto en esta ley. Es decir, tú no puedes pedir más requisitos de lo que el TUPA prevé. Y no puedes pedir dineros más allá de las tasas que están establecidas por la ley. Eso es delito. Además, el exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos, que ya mencionamos antes, ¿sí? Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados. El administrado va a presentar, no se lo quiero recibir. No puedes hacer eso. Es una falta grave. Son faltas administrativas. ¿Ya? Bien. Rapidito hemos visto eso, yo sé que es fácil de entender, y la notificación de informes. Numeral 6.2. Puede motivarse, miren lo que dice el 6.2, puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente a condición de que se le identifique de modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Muy bien, ¿qué cosa quiere decir esto? Me va a notificar una resolución o una actuación, pero esa actuación está sustentada en otro documento anterior. Entonces, no hace falta que la repitan toda en la nueva resolución. Si no dicen, esto está sustentado en el informe número tanto de tal fecha y en el párrafo tanto del informe tantos. Entonces, y por esos fundamentos se resuelve tal cosa. Entonces, te tendrán que notificar esa resolución acompañándola con esos otros dos dictámenes o informes que le sirvieron de sustento. ¿Sí? Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. A eso se está refiriendo. Esto está previsto en el Decreto Supremo 006 del año 2017, artículos 134, 236, 259, 261 y en la sexta disposición complementaria final del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Queridos amigos, son las 5 de la tarde con 58 minutos. No llegué a la hora, así que quedan 2 minutos. Muchas gracias por su atención. Espero que esta rápida exposición les haya traído un refresh de lo que es los últimos cambios en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gracias. Doctor Bruno, quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Galarza. Aquí le doy unos aplausos virtuales por tan extraordinaria ponencia en el tiempo que ha tenido. Ha sido muy claro, muy preciso. Tenemos al menos un par de preguntas de Elvis Marcelo.
se pregunta si en los procesos administrativos es rigurosa la formalidad. Luego, Carlos Alberto comenta que entiende que es válida la notificación por WhatsApp. Si puede ampliar en su momento, por favor. Ya, Y bueno, hay un par más, pero creo que con esas podemos iniciar, ¿no? Sí, sí. claro, doctor. La primera, si es rigurosa la formalidad, tenemos un principio de los antiguos incluso, ¿sí? El principio de informalidad, ¿sí? El principio de informalidad nos señala claramente de que en los procedimientos administrativos no es rigurosa la formalidad, ¿sí? Es así directo y claramente. Está consignado en uno de los principios que están establecidos en el título preliminar de la Ley 27444, incluso antes de la modificación por la 1272. ¿Otra pregunta, por favor, doctor? La otra pregunta es si es válida la notificación por WhatsApp. Ya. En la ley, cuando se habla de otros medios que sean evidentes, no menciona en sí a los WhatsApp, nos habla en sí del correo electrónico. El WhatsApp es una forma muy utilizada para comunicarse, pero como documento oficial no está considerado. Sí está considerado el correo electrónico. Muchas gracias, doctor. Luego nos comenta el doctor Mantilla, haciendo referencia a un expediente del Tribunal Constitucional, que no basta la notificación electrónica, nos menciona. SUNAT debe tener certeza absoluta de que el contribuyente conoció el procedimiento. O sea, su pregunta es si en realidad no basta con la notificación electrónica. Bueno, en los casos de SUNAT se requiere tener certeza absoluta de que el contribuyente conoció el procedimiento. Bien. Como les he mencionado, SUNAT tiene varias excepciones. Es una de las excepciones a la regla general. Desconozco la sentencia que se ha emitido en el Tribunal Constitucional en el caso de SUNAT, a que hace referencia el preguntante, pero me imagino que debe tener algunos fundamentos para haberse pronunciado en ese extremo. La pregunta está hecha sobre un tema particular, no en forma general del proceso administrativo general. Es para un caso de SUNAT, habría que ver cuál fue el sustento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, una última, disculparán los demás, pero doctor, como tiene una clase posterior para no dejarlo con un minuto de libertad entre la clase y la ponencia, una más, si le parece correcto, doctor, una más para ahí Gracias. cerrarlo. ¿Le parece bien? ¿Seguro, doctor? Claro. Una última, por cuestiones de tiempo. Ya más adelante seguramente podremos coordinar alguna otra conferencia del doctor Galarza. Mario Ernesto nos dice, para recursos impugnatorios, ¿se aplica el silencio administrativo positivo? No. La ley es clara de que para el aspecto de recursos impugnatorios, el silencio administrativo que se emplea es el negativo. Ahora, eso no es tan absoluto. Cuando en una primera instancia el silencio administrativo es negativo y se interpone el recurso impugnatorio y llega a la segunda instancia y la segunda instancia no ha resuelto, allí sí se aplica el silencio administrativo positivo. ¿Sí? Cuando se aplica primero el negativo, el segundo es positivo. Bien. Se está yendo la señal un poquito. A ver. Ahora sí, ya. Muy bien. Señor Galarza, agradecer su participación, por su gentil tiempo, extraordinaria conferencia titulada Últimos cambios en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ya en breve vamos a procurar también enviarle el certificado de forma virtual y esperamos que sea la primera de muchas participaciones sobre este interesante tema u otro que considere para toda la audiencia que desde el chat hemos podido ver que ha llamado mucho la atención, no solamente por las dudas, sino también, como no, por las diversas felicitaciones.
Muchas gracias, doctor Galarza, y esperamos contar con usted. Gracias a usted, doctor Bruno Tapia, y a cada uno de los participantes. Espero que nos veamos en cualquier momento. Nos tomamos una foto final, doctor Galarza, con los participantes. Gracias, claro que sí. Si puede dejar de compartir para que ingresen más en la fotito. ¿Ya? Ya, ahora sí, los que desean prenden su cámara, ¿de acuerdo? 5, 4, 3, 2, 1. Un segundo que está 1. Ahí va. Listo. Gracias a todos. Gracias, doctor Galarza. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.